Bueno, bienvenidos. En este video vamos a continuar con lo que es el proyecto de noticias. Para esto yo lo que tengo creada es una base de datos llamada noticias con dos tablas adentro, noticia y usuario. La idea de este video es que sea corto, que sea conciso y que explique cómo traer las noticias de una tabla específica, ¿sí? Para esto, si no saben SQL, próximamente voy a estar subiendo videos al respecto para que sepan qué son las consultas, cómo crear las tablas y demás. Este video es específicamente para continuar con el proyecto y para las personas que sepan cómo manejarse con SQL. Para esto voy a dividir el proyecto en capas, como habíamos hablado. Vamos a usar el patrón MVC. Si no vieron los anteriores videos teóricos de Node, les recomiendo que los chusmeen y que miren el video anterior de lo que es la parte del proyecto de noticias, ¿sí? Dentro de Models, sí, que es el que va a tener la comunicación con la base de datos, me voy a hacer un Noticias Model que va a tener todo lo referido a la entidad noticias, ¿sí? La idea de esto es que tenga la referencia a la conexión, ¿sí? Si no vieron esto, les recomiendo que vean el video de conexión a la base de datos. Esto básicamente era la referencia de la conexión, ¿sí? Que le pasamos el host, el usuario, el password, etc. Y este modelo en general lo que tiene son funciones, ¿sí? Por ejemplo, getNoticias, que la idea es que sean funciones concretas que resuelvan un problema. Por ejemplo, hacer una consulta, ya sea filtrando o no filtrando, a la tabla noticia, ¿sí? Otra ventaja de las funciones asincrónicas, recuerden, es que nos permitían introducir el bloque try-catch, ¿no? Que era para manejo de errores. ¿Cómo dividimos esto? Vamos a hacer una query que me traiga todo from noticia. Vamos a hacer un rows, que es una full.query y que ejecute esta consulta. La idea de las funciones asincrónicas acá es cómo esto puede llegar a estar asociado a una demora, que esperemos a que el resultado finalice y recién ahí se almacena el resultado dentro de la variable rows y lo retornemos, ¿sí? Recuerden que pool era la referencia a la conexión, query era un método de pool que nos permitía hacer cualquier tipo de consultas, y en el bloque catch vamos a poner el throw error. Para el que no sabe esto, recomiendo que se fije el video de funciones asincrónicas. Básicamente las ventajas que tenía era el bloque try-catch, además de lo que era el await. Y el throw me sirve para propagar el error a un padre, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es importar este model dentro de nuestra ruta noticias. Es decir, noticias model va a ser un hijo de noticias, del archivo noticias. Entonces, si algo falla dentro de este archivo, la idea es que el padre, o sea, noticias, sepa de este error y lo maneje de una forma distinta. Ahora lo vamos a ver. Recuerden que la idea de los models es poder usarlos dentro de otros archivos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es exportar getNoticias. Ahora vamos a ver que hay un problema en cuanto al formato de fechas y demás, pero lo vamos a ir resolviendo a poco, ¿sí? Dentro de esto, a mí ya no me interesa este objeto, ¿sí? Era un objeto estático, no me interesa para nada. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a requerir el noticias model, ¿sí? Acá estoy creando una referencia. Básicamente el require me permite usar todas las variables, propiedades, clases, funciones que tenga dentro de un archivo. ¿De qué archivo? Del que está en la carpeta models / noticias model. ¿Qué significa? Que yo lo que puedo hacer es crear un noticias-array, una variable, que tenga el resultado de noticiasmodel.getNoticias. ¿Qué significa? Que cuando se ejecute esta línea, lo que va a hacer es almacenar dentro de noticias-array, ¿sí?, el resultado de la query. ¿De qué query? De esta de acá, select all from noticia. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos para ejecutar esta consulta? Como es una función asincrónica, esto lo vamos a poner en una await, y como, si recuerdan lo que dije en el anterior video, es que las funciones asincrónicas se llaman dentro de otras funciones asincrónicas, ¿sí? Entonces, la variable noticiasArray lo que va a hacer es almacenar lo que retorna la función en un formato de array de objetos, que es lo que nos retorna SQL, que es igual al JSON, al objeto que teníamos planteado arriba, ¿sí? Así que problemas con formato no vamos a tener. ¿Cuál es la idea de tener la estructura de array de objetos? Es recorrerlas con un for each, ¿sí? Que esa es la ventaja que teníamos dentro de handlebars, ¿no? Usar el each y poder recorrer un vector. ¿Qué le vamos a mandar ahora? Noticias array. ¿Sí? Fíjense que va a haber un par de incompatibilidades acá. Vamos a abrir localhost 3000 /noticias/all.
Y si bien vemos esto de promoción de McDonald's y Messi se comió 6 empanadas, noticias muy serias por suerte, ¿sí? Que están en la tabla ya, fíjense que por ejemplo la fecha no aparece, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con esto es usar la función dateFormat de SQL, ¿sí? Voy a poner un coma, dateFormat. Básicamente esta función tiene dos parámetros, el campo que nosotros queremos convertir, que en mi caso el campo de la que contiene la fecha es fecha creación, y como segundo parámetro a qué formato lo quiero convertir. Porcentaje de barra porcentaje m barra porcentaje i mayúscula, comillas. Ahora, esto, si recuerdan la teoría de SQL, lo que genera esto es una columna virtual. ¿Qué es una columna virtual? Una columna que no pertenece a la entidad de la tabla que se está llamando. A esto le vamos a dar un alias. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo funciona. Y por último, voy a ordenar los resultados por ID noticia en formato descendente. Así me trae primero la última. Fíjense que si yo hago un console log de las rows que me genera esto, lo que me va a generar es un campo nuevo llamado fecha, que no existe dentro de la tabla, es una columna virtual, y me lo va a ordenar en formato descendente. Vamos a hacer una query. Ahí va. Fíjense que me genera un fecha, este campo es virtual, como decía, en este caso me lo cargo con null, ahora lo voy a revisar por qué, y me lo ordena de forma descendente, ¿sí? Otra cosa que es necesario aclarar es que estas cosas que yo estoy recorriendo con el each, que estaba recorriendo en el vector, son los campos de la tabla, es decir, título, descripción, autor y fecha tienen que ser campos, ya sea virtuales o reales, de la tabla. Título, autor, fecha es el campo virtual, como les había comentado, y descripción, lo tenemos acá, no tenemos descripción, ¿no? Vamos a poner el texto entero. Y texto tienen que ser sí o sí los campos de la tabla. A ver si tilde node. Ahí va. Lo que nos quedaría ver son dos cosas. La fecha que me trae valor nulo. Y también me quedaría ver lo siguiente. Fíjense que cuando yo toco ver más acá, me dice que no encuentra la ruta. Y es porque este campo, ID, ¿sí? No existe como campo dentro de la entidad noticia, sino que es ID noticia, la columna. Entonces voy a venir acá, ID-noticia, voy a actualizar esto y fíjense que ahora estaríamos en, a ver dónde está, no lo he actualizado, me llevan, ID noticia, está bien escrito, ID noticia, perfecto. Vamos a resetear esto por las dudas. Fíjense que el encargado de procesar esa petición de la noticia específica, recuerden que era el router get por ID, ¿no? Tendría que aparecer el ID que llega, es el parámetro este. Ver más. No me está llegando absolutamente nada. Vamos a ver qué puede estar pasando. Barra noticias. Hay noticias, estoy recorriendo noticias. Lo que podemos hacer es o usar un debugger o directamente poner algún console log dentro de esto a ver qué información se está mandando a lo que es la vista, ¿no? Vamos a sacar la información, claramente tendría que ser la misma en rows, pero quiero asegurarme de que me esté llegando todo bien. Ver más. Me está llegando ID noticia. Perfecto. Y dentro de lo que es href noticias, vamos a asegurarnos de esto por las dudas poniendo ID-noticia acá, a ver qué está llegando. Ahí está funcionando, sé que no he actualizado bien. Ahí va, está llegando el 4, el 5. Le voy a mudar como estaba antes, que se ve que anduvo y no actualizó Node. Ahí noticia. Reseteamos esto. Actualizamos la página. Toco ver más, me lleva a noticias /4. Y lo que me tiene que aparecer en la consola, el ID que llega es 4.
En este punto estamos exactamente en la misma situación que inicialmente estábamos con el objeto estático. La única diferencia es que estamos sacando todo dentro de la base de datos utilizando un model que tiene una función asincrónica asociada y la conexión a la base de datos que tiene la referencia. Bueno, eso va a ser todo. En el próximo video vamos a ver cómo traer la noticia particular de lo que es la base de datos usando el model y vamos a ir escalando hasta hacer un login, un sistema de comentarios, un ABM para poder subir noticias, poder editar noticias, eliminar y demás. Espero que les haya servido. Cualquier cosa no duden en consultarme. Saludos.